Todo el mundo tiene una historia. Tú tienes una historia que contar. Sabes que la tienes. Pero, ¿cómo hacer que sea buena? ¿Alguna vez has querido compartir una historia con tus amigos, tu familia o tus seguidores, pero no sabes cómo hacerlo de forma que les enganche y les emocione? Pues estás de suerte, porque en este video te voy a enseñar la estructura básica de una buena historia que puedes usar para cualquier ocasión. Ya sea que quieras contar la historia de tu negocio, de tu producto o servicio, o simplemente de algo que te haya pasado en tu vida, hay una fórmula que funciona para todas las historias y que se basa en 3 actos: introducción, desarrollo y desenlace. El primer acto es la introducción. Aquí es donde presentas al protagonista de tu historia, que puede ser tú mismo o tu cliente ideal, y le das al público una idea de quién es, qué quiere y qué le impide conseguirlo. Este acto es muy importante porque es donde creas una conexión emocional con el público y le das una razón para seguir escuchando. Por ejemplo, imagina que quieres contar la historia de cómo creaste tu canal de YouTube. Podrías empezar diciendo algo como: hola, soy Juan y soy el creador de este canal donde comparto mis consejos sobre marketing digital. Pero no siempre fue así. Hace unos años, yo era un empleado más en una empresa aburrida donde no me sentía valorado ni motivado. Mi sueño era tener mi propio negocio online y poder vivir de mi pasión, pero no sabía por dónde empezar ni cómo hacerlo. Me sentía frustrado e insatisfecho con mi vida. ¿Ves cómo con esta introducción ya has captado la atención del público? Has presentado al protagonista, tú has establecido el escenario, tu situación laboral, y has planteado el problema, tu insatisfacción y tu falta de conocimiento. Ahora el público quiere saber cómo resolviste ese problema y qué pasó después. El segundo acto de una buena historia es el conflicto o desarrollo. El conflicto es el motor de la historia, lo que hace que el personaje principal tenga que luchar, crecer y cambiar para resolver el problema que se le plantea. Sin conflicto, no hay historia. Solo hay una serie de eventos sin sentido ni propósito. Por eso, en este video te voy a enseñar cómo crear un buen conflicto en tu historia que mantenga a tu audiencia enganchada y expectante. El conflicto se da en el segundo acto de la historia, después de haber presentado al personaje principal, el escenario y el problema en el primer acto. El segundo acto es el más largo y el más dinámico de la historia, porque es donde ocurre la acción y donde se crea la tensión. Para crear un buen conflicto, tienes que tener en cuenta 3 elementos: los obstáculos, las opciones y las consecuencias. Los obstáculos son los desafíos o dificultades que el personaje principal tiene que enfrentar para resolver el problema. Pueden ser externos, como un enemigo, una amenaza o una situación adversa, o internos, como un miedo, una duda o un defecto. Los obstáculos deben ser creíbles, relevantes y progresivos, es decir, que deben estar relacionados con el problema, ser acordes con la realidad y aumentar en dificultad a medida que avanza la historia. Por ejemplo, imagina que quieres contar la historia de cómo lanzaste tu primer curso online. Podrías presentar obstáculos como: no tener experiencia ni conocimiento sobre cómo crear un curso online. No tener una audiencia ni una lista de suscriptores a los que vender tu curso. No tener los recursos técnicos ni económicos para grabar y editar tus vídeos. No tener confianza ni seguridad en ti mismo para enseñar lo que sabes. No tener tiempo ni energía para dedicarte a tu proyecto. Estos obstáculos son creíbles, relevantes y progresivos porque están relacionados con el problema de crear un curso online, son acordes con la realidad de muchas personas que quieren emprender online y aumentan en dificultad a medida que avanza la historia. Las opciones son las alternativas o decisiones que el personaje principal tiene que tomar para superar los obstáculos. Las opciones deben ser limitadas, difíciles y significativas, es decir, que deben haber pocas posibilidades de elegir, que ninguna sea fácil o cómoda y que todas tengan consecuencias importantes para el personaje y la historia. Por ejemplo, siguiendo con la historia del curso online,
Podrías presentar opciones como aprender por tu cuenta o contratar a un mentor o un curso que te enseñe cómo crear un curso online. Crear contenido gratuito o de pago para atraer y fidelizar a tu audiencia. Invertir en equipo profesional o usar lo que tienes a mano para grabar y editar tus vídeos. Practicar tu oratoria o contratar a un coach que te ayude a mejorar tu comunicación. Organizar tu agenda o delegar algunas tareas para dedicarte a tu proyecto. Estas opciones son limitadas, difíciles y significativas, porque hay pocas posibilidades de elegir, ninguna es fácil o cómoda y todas tienen consecuencias importantes para el personaje y la historia. Las consecuencias son los resultados o las repercusiones de las opciones que el personaje principal toma para superar los obstáculos. Las consecuencias deben ser lógicas, sorprendentes y transformadoras, es decir, que deben seguir una causa-efecto coherente con la historia, que deben generar un impacto o una emoción en el público y que deben provocar un cambio o un aprendizaje en el personaje. Por ejemplo, continuando con la historia del curso online, podrías presentar consecuencias como: aprender por tu cuenta te llevó más tiempo y esfuerzo, pero te dio más autonomía y confianza en ti mismo. Crear contenido gratuito te ayudó a ganar visibilidad y credibilidad, pero también te generó más trabajo y expectativas. Invertir en equipo profesional te supuso un gasto importante, pero también te dio más calidad y profesionalidad en tus vídeos. Practicar tu oratoria te costó mucho al principio, pero también te hizo mejorar tu comunicación y tu expresión. Organizar tu agenda te obligó a renunciar a algunas cosas, pero también te hizo más productivo y eficiente en tu proyecto. Estas consecuencias son lógicas, sorprendentes y transformadoras porque siguen una causa-efecto coherente con la historia, generan un impacto o una emoción en el público y provocan un cambio o un aprendizaje en el personaje. Con estos tres elementos, obstáculos, opciones y consecuencias, puedes crear un buen conflicto en tu historia que mantenga a tu audiencia enganchada y expectante. Recuerda que el conflicto es el motor de la historia, lo que hace que el personaje principal tenga que luchar, crecer y cambiar para resolver el problema que se le plantea. El tercer acto de una buena historia es la resolución o desenlace. La resolución es el final de la historia, donde se muestra cómo el personaje principal resuelve el problema y supera los obstáculos que se le presentaron en el segundo acto. El tercer acto es el más corto y el más impactante de la historia, porque es donde se muestra el resultado final y se cierra la historia. Para crear un buen desenlace, tienes que tener en cuenta tres elementos: la solución, el cambio y la moraleja. La solución es la forma en que el personaje principal resuelve el problema y supera los obstáculos. La solución debe ser creíble, coherente y satisfactoria, es decir, que debe estar relacionada con el problema, ser acorde con la lógica de la historia y dar una sensación de cierre al público. Por ejemplo, imagina que quieres contar la historia de cómo lanzaste tu primer curso online. Podrías presentar la solución así: después de meses de trabajo duro y constante, por fin lancé mi primer curso online sobre marketing digital. El día del lanzamiento estaba muy nervioso y emocionado. No sabía qué esperar ni cómo iba a reaccionar mi audiencia. Pero para mi sorpresa y alegría, el curso fue un éxito rotundo. En las primeras 24 horas vendí más de 100 copias y recibí decenas de comentarios positivos y agradecimientos. No podía creerlo. Había logrado crear mi propio negocio online y vivir de mi pasión. ¿Ves cómo con esta solución has mostrado cómo el personaje principal, tú, resolvió el problema, lanzar un curso online y superó los obstáculos, falta de experiencia, audiencia, recursos, confianza y tiempo? ¿Ves cómo esta solución es creíble, coherente y satisfactoria, porque está relacionada con el problema, es acorde con la lógica de la historia y da una sensación de cierre al público? El cambio es la forma en que el personaje principal se transforma o evoluciona como resultado de la solución. El cambio debe ser evidente, significativo y positivo, es decir, que debe haber una diferencia clara entre el personaje al principio y al final de la historia,
que esa diferencia tenga un impacto importante en su vida y que ese impacto sea beneficioso para él. Por ejemplo, siguiendo con la historia del curso online, podrías presentar el cambio así: gracias a este curso online, mi vida cambió por completo. No solo conseguí generar ingresos pasivos con mi conocimiento, sino que también pude ayudar a miles de personas a crear sus propios negocios online y a vivir de su pasión. Además, gané más libertad, más confianza y más felicidad. Me sentí realizado y orgulloso de mí mismo. ¿Ves cómo con este cambio has mostrado cómo el personaje principal, tú, se transformó o evolucionó como resultado de la solución, lanzar un curso online? ¿Ves cómo este cambio es evidente, significativo y positivo, porque hay una diferencia clara entre el personaje al principio y al final de la historia? Esa diferencia tiene un impacto importante en su vida y ese impacto es beneficioso para él. La moraleja es la lección o el mensaje que el personaje principal aprende o transmite como resultado del cambio. La moraleja debe ser clara, relevante y universal, es decir, que debe estar relacionada con la historia, ser acorde con el objetivo o la intención del narrador y ser aplicable a cualquier persona o situación. Por ejemplo, terminando con la historia del curso online, podrías presentar la moraleja así: con esta historia quiero transmitirte que tú también puedes crear tu propio curso online y vivir de tu pasión. Solo necesitas tener una idea, un plan y una acción. No importa si no tienes experiencia, audiencia, recursos, confianza o tiempo. Todo eso se puede conseguir con trabajo duro y constante. Lo más importante es que creas en ti mismo y en tu proyecto. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. ¿Ves cómo con esta moraleja has entregado la lección o el mensaje que el personaje principal, tú, aprendió o transmitió como resultado del cambio, crear un curso online y vivir de tu pasión? ¿Ves cómo esta moraleja es clara, relevante y universal, porque está relacionada con la historia, es acorde con el objetivo o la intención del narrador y es aplicable a cualquier persona o situación? Con estos tres elementos, solución, cambio y moraleja, puedes crear una buena resolución en tu historia que haga que tu audiencia se sienta inspirada y motivada. Recuerda que la resolución es el final de la historia, donde se muestra cómo el personaje principal resuelve el problema y supera los obstáculos que se le presentaron en el segundo acto. Así que ahí lo tienen, amigos, esta es la estructura básica de una buena historia. Recuerda, en la introducción estableces la conexión emocional, en el conflicto mantienes el interés del público ofreciéndoles un obstáculo o un problema que resolver y, por último, en la resolución o desenlace le cuentas la moraleja de la historia, el mensaje que da sentido a todo lo anterior. Espero que te haya gustado este video y que te haya servido para aprender cómo crear una buena resolución en tu historia. Si es así, dale a like, comparte y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Y déjame un comentario abajo contándome qué tipo de historias te gustan más o qué dificultades tienes a la hora de crearlas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.